SER Podcast. El Tribunal Supremo ha confirmado hoy la sentencia del caso de los SERE, una sentencia durísima para el PSOE que condena a dos expresidentes andaluces socialistas por un delito de prevaricación en el caso de Manuel Chaves y por prevaricación y malversación en el caso de José Antonio Griñán. La decisión inhabilita a Chaves durante 9 años y condena a Griñán a 6 años de cárcel. El PSOE ha insistido hoy en que ninguno de los dos se llevó un solo euro de dinero público. En eso ha puesto el acento también el Gobierno, la ministra portavoz, que ha evitado hablar de un posible indulto si Griñán ingresa en prisión. Yo creo que es avanzar muchas pantallas. Estamos hablando de una sentencia de la que aún no conocemos, como decía, los argumentos jurídicos, la motivación de la misma, los votos particulares y, en cualquier caso, el trámite de indulto, de gracia, que ustedes conocen, requiere de muchos trámites previos para empezar la solicitud por parte al Gobierno, por parte de las partes. Enseguida repasamos lo que sabemos de esta resolución del Supremo por 3 votos a 2, porque 2 magistradas no comparten la condena por malversación en este caso. La otra noticia del día está en Bruselas, con el acuerdo alcanzado por los ministros de Energía de los 27 para recortar el consumo de gas desde el próximo 1 de agosto. Tenemos que estar listos para cortes en el suministro por parte de Rusia, ha dicho la comisaria de Energía. El acuerdo implica que todos los países van a reducir su consumo un 15%, su consumo de gas, aunque con excepciones, como la de España, que va a tener que reducirlo la mitad, entre un 7 y un 8%. La previsión del tiempo, Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy ha empezado a bajar la temperatura en algunas comunidades autónomas, pero el calor ha sido evidente todavía, por ejemplo en Andalucía y en Canarias. Mañana va a seguir bajando esa temperatura, la mañana va a empezar incluso fresca en el interior peninsular, especialmente en el norte, y mañana por la tarde poco más de 36, 37 grados, donde más suba la temperatura, que será en medianías de Canarias y en el Guadalquivir. Y mañana atención con las tormentas que tendremos a primera hora en la costa de Barcelona. Ya durante la tarde otra vez en el sistema ibérico, especialmente en Teruel. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Gira americana de pretemporada de Real Madrid y Barcelona. Los dos tienen esta próxima madrugada partidos a las 2:30 en Dallas. El Barça se enfrentará a la Juve. A las 4:30 de la madrugada en San Francisco, el Real Madrid jugará ante el América de México. Hay otros partidos en juego. Por ejemplo, se disputa el Cádiz 1, Las Palmas 1 en la primera parte. Así empieza, hora 25. ¿Cómo se daban esas ayudas? Mire usted, yo no lo sabía. No correspondía a mi ámbito político de decisión. Yo no lo conocía. Pues yo no lo sabía, señor fiscal, no lo sabía. Es que no quiero dar la imagen de que quiero hurtar mi responsabilidad, señor fiscal. Es que no entraba, digamos, dentro de mis funciones. Debe reconocer que no conocía el 31L hasta que ha surgido esta causa. No es anormal, ni mucho menos. Cualquier actuación que no pida la intervención del consejero no tiene por qué remitirse al consejero. Son Manuel Chaves y José Antonio Griñán en sus declaraciones durante el proceso, dos expresidentes de Andalucía para los que el Supremo ha confirmado hoy las condenas por el caso de los SERE. 6 años de cárcel para Griñán por malversación y prevaricación y 9 de inhabilitación para Chaves por prevaricación en una resolución que ha dividido al Supremo. Ha salido adelante con el voto de 3 de los 5 magistrados y que todavía no conocemos al detalle. El texto, los votos particulares, los argumentos en definitiva se esperan para después del verano. Pedro Jiménez. El Supremo ha confirmado casi en su integridad la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a 19 exaltos cargos de la Junta por usar entre 2000 y 2009 el sistema fraudulento de las transferencias de financiación para repartir 680 millones de euros a empresas en crisis a espaldas de la intervención. La Sala de lo Penal envía a prisión al expresidente José Antonio Griñán y a 4 exconsejeros acusados de malversación. El otro expresidente, Manuel Chaves, y otros 2 históricos del PSOE, como Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, también ven confirmada su condena e inhabilitación por el delito de prevaricación. Los magistrados solo estiman 4 recursos, absuelven a 3 exsecretarios de Empleo y rebajan a 3 años la condena a un exdirector general de esta consejería. La sentencia ha salido adelante por 3 votos a favor y 2 en contra. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo consideran que había que haber absuelto a los dirigentes políticos del delito de malversación. Poco después de conocerse esta decisión, ha estado en Hoy por Hoy el abogado de Griñán, José María Calero, decepcionado con la resolución del Supremo en un caso en el que asegura ha pesado que se trate de un tema político. Yo estoy decepcionado, la verdad, sinceramente. Siempre me decían jurídicamente es irrebatible y el recurso está muy bien hecho. También me decía, mira, esto es un tema político y, en fin, cuando se dice eso no se sabe exactamente lo que se quiere decir, pero parece que nos estamos saliendo fuera del perímetro de lo estrictamente jurídico.
Calero ha anunciado que va a recurrir ante el Constitucional para evitar el ingreso en prisión del expresidente andaluz de Griñán. Miguel Ángel Campos, ¿qué recorrido judicial tiene ese recurso? Es muy improbable que un recurso de amparo posponga la ejecución de la sentencia que implica el ingreso en prisión de Griñán y de la mayoría de condenados por malversación, porque es doctrina del Constitucional no atender estas suspensiones cautelares de condena para casos superiores a los 5 años de prisión, y el expresidente andaluz fue penado con 6. Respecto a la anulación de la sentencia, distintas fuentes del Constitucional optan por la prudencia y por la necesidad de contar, antes de pronunciarse, con el texto íntegro de la sentencia y el de los votos particulares que rechazan la malversación. En este sentido, algunas de estas fuentes coinciden en afirmar que a priori es difícil exigir una responsabilidad penal por una acción adoptada por el Parlamento andaluz, que es el que aprobó el mecanismo de los ERE y no el Gobierno, con cautela, porque desde el Constitucional insisten en esperar a conocer la fundamentación jurídica del Supremo, ven posible anular esta sentencia por la trama política de los ERE. La decisión del Supremo confirma las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de la jueza Alaya en la audiencia de Sevilla. Fueron unas grabaciones que revelaban el intento de extorsión a 2 empresarios las que hicieron saltar la liebre, destaparon esta trama que se ha investigado durante 11 años y que ha seguido de cerca Mercedes Díaz. 2009, en Sevilla, la venta de unos suelos, un intento de cobro de una mordida a unos empresarios que querían montar una escuela de hostelería en Mercasevilla fue el principio. La jueza Mercedes Alaya investigaba a Merca cuando encontró a 2 personas prejubiladas que cobraban una póliza pero nunca habían trabajado allí, los primeros intrusos. A finales de 2010, el exdirector de Trabajo fallecido, Javier Guerrero, contó que la Junta disponía de una especie de fondo de reptiles para pagar esas ayudas a empresas en crisis. Alaya abrió el caso de los ERE en enero de 2011 y empezó a dibujar su pirámide. Quería llegar arriba y lo dijo solo unos meses después. Nombró ya a Griñán en un auto, habló de un procedimiento prevaricador creado desde la Consejería de Hacienda para pagar subvenciones, ayudas que no seguían un procedimiento. No había normas para recibirlas, no existían, la mayoría de las empresas andaluzas no podían conocerlas, era discrecional, no se publicaron nunca. La intervención lo advirtió 15 veces, pero en Hacienda aseguran que nada les llegó. Griñán dejó la presidencia de la Junta en 2013. Alaya elevó el caso al Supremo para que investigara a los aforados. El instructor no apreció la malversación, sí la prevaricación. También Chávez y los exaltos cargos dejaron sus escaños. La causa volvió a Sevilla. En 2016, Chávez y Griñán fueron procesados. El juicio duró un año. Las condenas de la Audiencia de Sevilla las acaba de confirmar casi todas el Supremo, con 2 votos discrepantes. Pendientes quedan un centenar de juicios por las diferentes ayudas concedidas durante una década. En el capítulo de reacciones, el Gobierno ha insistido en el respeto a la decisión judicial, ha evitado pronunciarse. Lo escuchábamos al empezar cuando le han preguntado a la ministra portavoz por un posible indulto para los condenados. Si ha sido más contundente en su defensa de Chávez y de Griñán la nueva portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría. Guillermo Lerma. Era así su primera rueda de prensa como portavoz de la Ejecutiva Socialista, y en ella Pilar Alegría ha hecho una defensa cerrada de la honorabilidad de Chávez y Griñán. Ha lamentado la conducta reprochable de algunos individuos, pero insistiendo en que todos los pronunciamientos de la justicia han dejado claro que los expresidentes no se llevaron ni un euro de dinero público. Que ellos en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada, reitero, de nada. Y por eso, en este caso, bien puede decirse que pagan justos por pecadores. Fuentes del PSOE ponen el foco en la división que ha generado la sentencia. Hay controversia jurídica, dicen, ya que 2 de los 5 magistrados del tribunal no comparten un fallo que entienden debería haber sido unánime. Los socialistas recuerdan que las ayudas, que se diseñaron para atender a empresas en crisis y trabajadores, perseguían un fin social, y que el gobierno de Moreno Bonilla las sigue abonando con partidas incluidas en las cuentas públicas de esa comunidad. Y en la oposición son llamativas las declaraciones de Núñez Feijóo, que en 2019, como presidente de la Xunta de Galicia, salió en defensa de Griñán. Ahora, como líder del PP, pide al PSOE que depure responsabilidades. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en 2019, cuando se publicó la sentencia de la Audiencia de Sevilla, Feijóo hablaba así sobre Griñán. Mire, eu o sinto por Griñán. Me parece que o señor Griñán é unha persona que non se caracteriza nas súas actuacións e decisións por ser unha persona corrupta. Hoy pedía depurar responsabilidades. A justicia ha dictado sentencia
las urnas también, y ahora al PSOE le corresponde depurar responsabilidades en las filas de su partido. Y si en 2019 Feijóo aseguraba que los seres demostraban una dinámica dentro de todo el Partido Socialista, Eu sinto profundamente por Griñán, pero é víctima do aparato do Partido Socialista. hoy decía no querer utilizar el caso para demonizar a todo el PSOE. Yo no lo voy a usar, insisto, para desacreditar a todo un partido, como el Partido Socialista Obrero Español, porque mi objetivo es no ser Pedro Sánchez. Y es que añadía Feijóo, Sánchez es presidente por un caso mucho menos grave, en referencia a la moción de censura tras la sentencia por el caso Gürtel. Y en Cataluña, el terremoto político que se avecina tiene nombre y apellidos: Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto juicio oral contra la presidenta del Parlament por presuntamente trocear contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas y favorecer a un amigo. Era una decisión que se esperaba. Ayer este mismo tribunal desestimó el último recurso que quedaba. Borràs se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados y con esta decisión también se queda a un paso de perder la presidencia del Parlament, porque así lo recoge el reglamento de la Cámara. Ahora su suspensión como diputada está en manos de la mesa del Parlament. Y hasta ahora, ¿qué plazos se manejan y qué están diciendo los partidos allí? Barcelona, Nuria Pulladas. Pues los plazos parece que van a ser muy cortos y que este mismo jueves, salvo alguna maniobra de última hora, en la mesa extraordinaria que se convocará para abordar esta cuestión, la presidenta va a quedar suspendida como diputada de acuerdo a lo que marca el reglamento. Los partidos han sido tajantes. Si ella no da un paso al lado, van a pedir la suspensión inmediata. Marta Vilalta de Esquerra y Alicia Romero del PSC. Que es lo mejor para preservar la institución, porque la propia acusada pueda defenderse y por anteponer los intereses colectivos. Que se aparte del cargo de presidenta y podamos elegir un nuevo presidente o presidenta en los próximos días para que esta institución trabaje con normalidad. Tanto el PSC como la CUP exigen a Borràs que dimita como presidenta, pero los republicanos pasan la pelota al tejado de Junts para que decidan cómo sustituirla, ya que a ellos les corresponde la presidencia del Parlament según el acuerdo de investidura. El partido de Borràs reúne esta tarde su ejecutiva para analizar cómo afrontar la situación. Por cierto, que mañana se reúne la mesa de diálogo del Gobierno y el Govern catalán. Se reúne a las 10 de la mañana, sin Pedro Sánchez ni Pere Aragonés, sin el presidente ni el presidente catalán. Sí va a estar la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Tenemos clara cuál es la delegación del Gobierno de España, que está encabezada por el ministro de la Presidencia, la vicepresidenta segunda, el ministro de Cultura y yo misma. 3 minutos para las 8:15, para las 7:15 en Canarias. Los ministros de Energía de la Unión Europea han llegado hoy a un acuerdo para reducir un 15% el consumo de gas de cara al invierno y ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia. Un mensaje claro de unidad frente al chantaje energético de Putin, de solidaridad para con aquellos Estados miembros de la Unión Europea que se ven mucho más afectados por una situación terriblemente dura, para la que debemos estar preparados. La ministra Teresa Ribera ha acudido a ese encuentro del que España sale con una excepción, que nuestro recorte del consumo, nuestro ahorro sea de la mitad, del 7-8%. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Entre el 7 y el 8, sí, lo que ha permitido hoy a Teresa Ribera asegurar que España no contempla cortes de suministros, sino una mayor eficiencia, al menos mientras dure este periodo voluntario, que irá desde el 1 de agosto hasta el 31 de marzo. La escuchamos. Por tanto, sí, creo que debemos activar todos los resortes para que de manera voluntaria podamos lograr ese objetivo y estar preparados para, en el supuesto de que se produzca una interrupción y que debamos activar resortes adicionales, hayamos orientado las medidas adecuadas para poder facilitar esa reducción en el plazo de tiempo que nos hemos marcado. La vicepresidenta da por hecho que el aumento del gas licuado, mucho del cual llega a través de barcos por España, puede quitar dramatismo al problema de la dependencia rusa, aunque la Comisión pide que nadie se centre solo en el cálculo sobre las excepciones, ya que el reglamento establece el principio de la solidaridad obligatoria y fija el nivel máximo en el 15%, aunque por el momento ese nivel no sea necesario. Griselda, decíamos que esos porcentajes de ahorro de momento son voluntarios. ¿Cómo se va a controlar que cada país cumple el suyo? ¿Han concretado qué medidas vamos a tener que tomar, por ejemplo, aquí en España para reducir el consumo? Bueno, la vicepresidenta habla de eficiencia energética y pide la colaboración de las comunidades autónomas, argumentando que a nivel nacional su gobierno ya ha aprobado planes para los edificios institucionales, mientras subraya que estamos ante algo totalmente novedoso. Es un ejercicio que no hemos hecho nunca.
la puesta en común de las infraestructuras, la disponibilidad de los recursos. Nunca se ha producido antes. Y garantiza, por su parte, que incrementará el diálogo con los representantes industriales. Gracias, Griselda. El suministro de gas añade incertidumbre al futuro económico que han dibujado hoy el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional. El Ejecutivo mantiene sus previsiones para este año y las empeora de manera brusca para el siguiente, aunque el FMI es todavía más pesimista. Este organismo asegura que en 2023 vamos a crecer menos de lo que dice el Gobierno y que la economía española va a caer ya en este 2022. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Chocan las previsiones de Gobierno y de Fondo Monetario, porque el Ejecutivo dice no va a caer el crecimiento este año. En todo caso, lo notaremos el que viene, Calviño. Un crecimiento fuerte, a pesar de todas las incertidumbres internacionales. Estamos en un entorno que dice que solo empezaremos a perder crecimiento a partir del año que viene, 8 décimas menos, pero que todavía este año se sostiene. Frente a ella, el Fondo Monetario Internacional, que dice el freno comienza ya este año y las previsiones se oscurecen. The outlook has darkened significantly since April. The world may soon be teetering on the edge of a global recession. Y que el mundo se asoma a una nueva recesión 2 años después de la anterior. El Fondo Monetario dice España no es inmune a eso y espera un crecimiento del 4% este año, 3 décimas menos que las que augura el Gobierno, y de un 2% el que viene, 7 décimas menos de lo que augura el Gobierno. La única clave en la que todos parecen estar de acuerdo es que de momento el mercado laboral se sostiene y que podríamos cerrar el año que viene en una tasa de paro del 12%. El Consejo de Ministros ha aprobado también la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, que va a permitir que los inmigrantes que lleven más de 2 años en España se queden en nuestro país si asumen el compromiso de formarse en algún sector en el que falten trabajadores. Adela Molina. Es lo que se ha llamado arraigo por formación. Las personas con más de 2 años en situación irregular en España que asuman el compromiso de formarse en algún sector en el que falten trabajadores, desde la construcción o el transporte a la digitalización, podrán quedarse y después, si consiguen un contrato, tendrán un permiso de trabajo. Otra novedad es que se va a permitir que los estudiantes extranjeros puedan trabajar hasta un máximo de 30 horas semanales, una medida de la que se podrían beneficiar 50.000 alumnos. El ministro José Luis Escrivá cree que la nueva norma va a ayudar a tener una migración más ordenada y segura. Yo creo que nos van a permitir abordar de una forma con mucho mejores instrumentos los retos que genera el fenómeno migratorio y sobre todo propiciar el que tengamos una migración regular, ordenada y segura. ONGs como Andalucía Acoge consideran, sin embargo, que es insuficiente y que se centra en el migrante como mano de obra. Los sindicatos UGT y comisiones obreras creen que la reforma es precipitada e incompleta y critican que en lugar de apostar por mejorar las condiciones de trabajo de sectores precarizados, el Ministerio de Inclusión haya optado por facilitar que los puestos se cubran con trabajadores inmigrantes. Hora 25. Marina Fernández. Pendiente todavía de la autorización de Europa, la farmacéutica Ipra asegura que para la campaña de vacunación de otoño se van a poder administrar sus dosis, las dosis de la primera vacuna española. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. El laboratorio continúa reuniéndose con la Agencia Europea y reportando la información para que Ipra sea la 4ª dosis que se administre en otoño a los mayores de 80 años y a las personas inmunodeprimidas. Y es una vacuna ideal para los rezagados, lo dice la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, Carmen Cámara. Por los últimos galos que nos queden ahí en una aldea de la Galia que no se quieran vacunar por miedo a la novedad de estas vacunas, bueno, pues esta vacuna es una vacuna con una tecnología absolutamente ya conocida. Es la misma vacuna con la que vacunamos a nuestros niños de meningococo o de neumococo, es el mismo modelo vacunal, con lo cual este miedo a la novedad para los últimos que queden ahí lo podríamos sobrepasar. Ipra asegura que su vacuna es eficaz contra las nuevas variantes y que puede proteger durante un año. Además, se puede conservar en nevera y esperan poder fabricarla en monodosis para no tener que tirar suero sobrante. Mariola, y seguimos contigo porque 131 personas dependientes al día mueren en esta primera mitad del año, han muerto en esta primera mitad del año esperando por una ayuda a la dependencia. Hay casi 400.000 personas en lista de espera para recibir estas ayudas. Son datos del balance que hace la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cada 6 meses. Sí, aunque más de 30.000 personas han entrado en estos 6 meses en el sistema de atención, otras 24.000 han muerto en esa lista de espera sin haber recibido la prestación. Hay muchas desigualdades en función de los territorios. Por ejemplo, en Canarias tardan 1.000 días en resolver el expediente, poco más de 100 en Castilla y León. José Manuel Ramírez. Es preciso una reforma de la ley que agilice los procedimientos. También los gobiernos autonómicos deben acometer la reforma
las necesarias para que las resoluciones se agilicen y se unifiquen en una respuesta inmediata ante esta crisis. Cataluña es la comunidad con mayor lista de espera. La asociación sigue denunciando que las ayudas son insuficientes. 235 euros de media para los cuidados familiares, las 24 horas, todos los días del año. Y esto pone también los pelos de punta. En Porriño, en Pontevedra, han detenido a un hombre que durante 6 días tuvo secuestrada a una chica a la que violó varias veces. Ella consiguió que la liberasen mandando notas a los vecinos, lanzándolas por la ventana. Radio Vigo, Jaime González de Az. La policía local de Oporriño y la Guardia Civil han liberado este lunes a una mujer que llevaba retenida contra su voluntad 6 días en una vivienda del centro de Oporriño, donde fue víctima de reiteradas agresiones sexuales por parte de su captor, un hombre de 26 años de edad, también vecino de Oporriño. Tras varios días, la mujer consiguió lanzar 2 notas manuscritas en papel por una ventana, alertando de que se encontraba retenida en contra de su voluntad en una vivienda y pidiendo auxilio. Una vecina encontró una de esas notas, lo puso en conocimiento del 112 y tras comprobar la veracidad de lo relatado, los agentes procedieron a la liberación de la mujer. Al acceder a la vivienda, los agentes encontraron que el hombre estaba durmiendo en la cama, la víctima estaba aterrorizada y en estado de nerviosismo. El hombre ya ha pasado a disposición judicial, se encontraba en busca y captura por diversos juzgados de la provincia y sobre él pesaban también una orden de ingreso en prisión. Entre los delitos que se le achacan, uno de similares características en otro municipio cercano. Esto es lo que tiene que decir el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de las palabras de su consejero de Medio Ambiente aquí en la SER, culpando a los ecologistas del estado de los montes. Soy el presidente de la Junta de Castilla y León. Marco la posición en este terreno y lo digo con claridad. La mano del hombre está detrás. También las anomalías climáticas. También tenemos que afrontar entre todos, y he pedido una conferencia de presidentes para afrontar entre todos una situación de esta naturaleza. Y sobre los incendios en todo el país, lo más preocupante a esta hora está en Estepona. Las llamas están obligando a desalojar a gente de sus casas. Situación delicada también en Mijas, donde está cortada la AP7. Lidia Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Hasta ahora, efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio originado en la urbanización de Beverly Hills, en Estepona, que se ha iniciado en una zona con mucha vegetación y que está obligando a los vecinos a dejar sus casas porque las llamas están muy cerca. La casa está ardiendo entera, está ardiendo toda la casa, tú. Se ha solicitado el apoyo de efectivos de Marbella para trabajar en su extinción. También en Málaga, pendientes del incendio de Mijas, esta vez en la zona de Majadilla del Muerto, que es el tercero que se declara en la zona en los últimos 11 días. Está en nivel 1. Y los medios aéreos ya trabajan en su extinción junto a los efectivos del Plan Infoca y a los bomberos de la localidad. Se mantiene cortada además la P7 en ambos sentidos y también un último foco en Benavís, en el paraje del río Guadalmina. Y en Valencia, el incendio desatado en el municipio de Calles evoluciona favorablemente. Los efectivos siguen tratando de controlar el fuego, pero a esta hora la noticia es que ya no hay llama. María Consuelo García es la alcaldesa de Calles. Todo el mundo pues asustado y con el corazón partido, claro, pero bien, estábamos un poquito más tranquilos ayer. Y además en Zamora se ha reactivado un foco del incendio del Osacio que ha obligado a modificar una de las rutas de la primera etapa de la Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León. La luna de miel espacial entre Rusia y Europa ha terminado estrepitosamente. Hace 5 días se produjo un hecho insólito. Una cosmonauta europea y un astronauta ruso hicieron un paseo espacial en plena invasión rusa de Ucrania para realizar una serie de trabajos en la Estación Espacial Internacional. Bien, pues todo eso no lo vamos a volver a ver. Hoy Moscú ha anunciado que deja la estación en 2024 para montar la suya propia. Ángel Villascusa. La idea de crear una estación espacial conjunta entre Rusia y Estados Unidos en los años 90 supuso el fin de la carrera espacial entre las dos superpotencias de la Guerra Fría. Roscosmos, la NASA rusa, renunció a su estación Mir en favor de una misión conjunta con Estados Unidos, Europa y Japón. En el año 98 se puso en órbita el primer módulo de la Estación Espacial Internacional. Ahora, 24 años después, Rusia anuncia que abandona el proyecto. Lo ha dicho Yuri Borisov, el nuevo jefe de Roscosmos, que ha tomado posesión del cargo y lo ha hecho en un encuentro con Putin. Allí le ha dicho al presidente que cumplirán con todas las obligaciones con los socios del resto del mundo, pero la decisión de la retirada se tomará finalmente y saldrán del proyecto en 2024. Sin el apoyo ruso peligra la continuidad de la estación, que en principio iba a extenderse hasta el año 2030.
Hoy se ha presentado la programación de la próxima edición de la Mostra de Venecia. Empieza el 31 de agosto y aunque no va a haber ninguna película española compitiendo por el León de Oro, sí vamos a estar representados por algunas de las mujeres con más talento de nuestro país, como Penélope Cruz o Lola Dueñas. Elio Castro. No habrá películas españolas compitiendo por el León de Oro en la próxima Mostra de Venecia, pero sí 2 actrices de nuestro país que optan a ganar la Copa Volpi de Mejor Interpretación Femenina. Penélope Cruz podría volver a conseguir el galardón que ya logró el año pasado con Madres Paralelas de Almodóvar, esta vez con la película italiana La Inmensità, y la hispano-cubana Ana de Armas hace de Marilyn Monroe en Blondie, film producido por Netflix. Y en Horizontes, la segunda sección en importancia del festival, se presentará En los márgenes, el debut de Juan Diego Boto como director, con Penélope Cruz y Luis Tosar. En esa sección estará también Lola Dueñas con una película portuguesa, La novia, y a Javier Bardem se le podrá ver en un cortometraje, Look at Me, de la británica Sally Potter. Una edición del Festival de Venecia, la 79, que se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre y que homenajeará al director y guionista Paul Schrader con un León de Oro de honor por toda su carrera. Y vamos a terminar este repaso a la actualidad en Mérida. La danza y el flamenco llegan esta semana al Festival Internacional de Teatro Clásico de la ciudad. Esta noche se estrena Ariadna, al hilo del mito, un viaje de baile, cante, toque y poesía que nos acerca a esta tragedia griega, pero desde una mirada feminista y con un final distinto. Dani de la Fuente. Hace siglos fuimos uno y nos perdimos. Mucho se ha escrito y muchos lo han hecho sobre el mito clásico de Ariadna, esa mujer que se enamoró de Teseo a primera vista y le ayudó a salir del laberinto del Minotauro dándole un ovillo de hilo que está bailando. Laberinto de luz en la oscuridad. Una mujer marcada por la traición y la soledad y cuya historia ha querido reescribir el dramaturgo Álvaro Tato. Ariadna casi siempre ha sido la segunda parte de la aventura de otro, el mito debajo del mito de otro, ¿no? Del mito de Teseo o del mito de Minos, tan definitorio de lo que significa el libre albedrío. Poco se ha hablado de ella y poco ha aparecido. Ariadna descubre el amor y el abandono, se enfrenta a toda una sociedad y a su padre, vive todas las emociones humanas. Lo protagoniza y lo dirige la coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco. Se trabaja el abandono, se trabaja el patriarcado, el padre como un dios, se trabaja el amor, se trabajan los miedos y también se trabaja el celebrar, ¿no? El celebrar al final otro posible final. A través del cante, el sonido de las guitarras, los diversos palos del flamenco y especialmente del baile, los espectadores recorrerán junto a Ariadna un viaje de introspección personal, la búsqueda de uno mismo, del otro y de la libertad. En tu danza de pasión y libertad. Dicen que había una tejedora. Siempre tejía en secreto porque era hija del rey, y las hijas de los reyes no tejen, ni salen, ni sueñan. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.